buenas tardes. Estamos aquí dentro de un conjunto residencial. Vamos a plantar una persea americana. Esta persea americana, pues es lo que nosotros comúnmente conocemos como el aguacate, pues es la pepita del aguacate que se puso a germinar y ya lleva como tres meses conmigo. O sea, 3 meses llegando a este estado en el que está en este momento y con el tiempo puede llegar a alcanzar hasta 20 metros. Por lo tanto, pues en este momento está siendo plantada en un conjunto residencial, pero en algún momento tendrá que ser trasplantada a un lugar en el que pueda crecer, porque acá no tienes la capacidad, porque pues estamos muy cerca del edificio y cuando genere sus raíces, pues puede generar daños estructurales. Entonces, lo que tenemos acá en esta bolsita es un abono natural que se hizo con ah, cáscaras de huevo, con plátano, con papa. Y de hecho, hasta en esta misma tierra podrían, si quedó alguna semillita o algo así, podría hasta germinar algo ahí solito, porque, bueno, ¿cómo está? Porque pues eso tiene los nutrientes necesarios. Más adelante en el video pues aparecerá un análisis químico de las cosas que tenía esta tierra que son necesarias para el crecimiento de la planta. Además habrá un análisis de el porcentaje de CO2 y que la planta está consumiendo, el oxígeno que está generando y pues datos químicos de la planta, porque no sé si ustedes sabían que esta planta es venenosa. Por ejemplo, los frutos son venenosos para los animales. Los pocos animales que podemos comerlos somos los seres humanos. Ahí la depositamos ahí con su semillita. Yo creo que las raíces lucen bien. La metemos en el bolsito que se había hecho y la llenamos del abono. Buenas noches. Demos unos datos del árbol de aguacate, o la persea americana, o del hecho en sí de sembrar un árbol y cómo se puede hacer para hacer eficaz procesos internos de la planta. Bueno, primero yo prometí el dato de por qué el aguacate, el fruto de la persina americana del aguacate, es venenoso para algunos animales. Existe un químico, la persina, es evidentemente un compuesto orgánico. ¿Cómo lo sabemos? Porque está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y al representarlo siempre va a estar compuesto por líneas. ¿Qué es cada una de las intersecciones de las líneas? Un carbono. Hay que saber que el carbono solo puede establecer 4 enlaces, es decir, hablamos de 4 líneas que se van a unir. Por eso es que aquí hay doble enlace. Que aquí haya un doble enlace significa que va a haber menos hidrógenos conectados a este carbono. Me voy a hacer entender. Cuando tú tienes un carbono, vas a tener un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno y un hidrógeno. El hecho de que haya un doble enlace aquí entre estos carbonos significa que primero que todo aquí hay un carbono donde tendría que estar este hidrógeno, y segundo hay un doble enlace. Contemos, 1, 2, 3, 4, es decir que este hidrógeno no podría estar acá pegado. Listo, ahora que ya entendemos cómo se realizan estos enlaces químicos en los compuestos orgánicos, la persina tiene 23 carbonos, 40 hidrógenos, 4 oxígenos. Este compuesto no es venenoso para los seres humanos, pero sí para animales como los conejos y los pájaros. Puede ser mortal. En este caso hablamos de muy poca cantidad, y además de todo, este compuesto está presente en las hojas de la planta
y en la cáscara del aguacate y en la pepita del aguacate, en la semillita del aguacate. El segundo dato que tenemos acá es el por qué la oxidación de un aguacate. Cuando nosotros abrimos el fruto del aguacate, vemos que hay un cambio en su coloración de verde a café. ¿Por qué se da este cambio en la coloración? Por una reacción de oxidación. Obviamente hay oxígeno en el aire cuando entra en contacto con, esto se llama un compuesto fenólico, hablamos del catecol, se da una reacción de oxidación. Voy a explicar brevemente la reacción de oxidación. Vemos que aquí tiene que haber dos por el balanceo de la ecuación. Llega el oxígeno, que siempre se presenta de a pares. Vemos que comparemos un compuesto con respecto al otro. Aquí hay oxígeno y aquí no lo hay. Aquí hay doble enlace, aquí hay enlace sencillo. ¿Qué ocurrió durante este proceso? Y se genera un agua además de todo al final del proceso. ¿Qué es lo que ocurre en este proceso? Tenemos un carbono enlazado a otro carbono, a un fenol se llama, de esta forma: carbono, oxígeno, hidrógeno, con otro carbono, doble enlace, aquí otro carbono, contemos la cantidad de palitos, 1, 2, 3, 4, llega el agua, llega el oxígeno y llegan dos oxígenos. Lo que van a hacer va a ser tomar este hidrógeno, estamos hablando de este hidrógeno, y este hidrógeno, y va a formar una molécula de H2O. Si quitamos este hidrógeno, fíjense en lo siguiente: el oxígeno por regla siempre tiene que tener dos palitos, o sea, hablamos de dos enlazado a dos moléculas o un doble enlace. Por lo tanto, se tiene que hacer un doble enlace con este carbono, y este doble enlace con este carbono tiene que desaparecer para que haya cuatro palitos, 1, 2, 3, 4, rodeando al carbono. De esta forma, si hay dos de catecol, va a formar 1, 2 benzoquina. ¿Qué significa este 1, 2? Las posiciones donde va a estar el doble enlace. Ustedes cuentan aquí, si ustedes enumeran cada una de las punticas del benceno, van a encontrar dónde están ubicados los dobles enlaces. Bueno, ¿y esto cómo responde la pregunta? La benzoquina va a generar melanina, y la melanina es la que le da el color característico café. Ahora todos hemos escuchado el mito de que hacemos un guacamole y le echamos la pepita del aguacate y esperamos que así no ocurra la reacción de oxidación. Esto no es así. Lo que realmente hace que no se dé la reacción es que le echemos limón. ¿Por qué? Porque el limón va a disminuir el pH y va a hacer una serie de reacciones que van a evitar la reacción de oxidación con la misma facilidad. Ahora, vamos a hacer unos cálculos geométricos para determinar la cantidad de oxígeno que va a producir un árbol en un año, un árbol de aguacate en un año. Pero primero quiero que hablemos del último dato. ¿Por qué cuando se sembró el árbol se hizo este compostaje que tenía cáscaras de huevo? Resulta que el huevo es 95%, la cáscara de huevo tiene 95% de calcio. El calcio es un componente muy importante en la formación de raíces y en la formación de la membrana celular de las plantas. Que esta membrana celular sea permeable hace que la mitosis y las reacciones metabólicas sean reguladas. Es decir, que la absorción de otros nutrientes también sea regulado y por lo tanto la producción de ATP también sea regulado. Ese calcio hace que la planta pueda funcionar como lo hace. Hay pruebas de que cuando no existe el suficiente calcio en el medio en el que está creciendo la planta, puede crecer hasta como visualmente rojiza, porque le está faltando clorofila. Ahora vamos a plantear, con todos los datos que se tienen, como
la densidad del dióxido de carbono, la densidad del oxígeno, la reacción química con la glucosa planteada, y el dato de que una persona consume 400 litros de oxígeno al día, vamos a plantear cuántos árboles de aguacate se necesitan para satisfacer un año de oxígeno de una sola persona. El dato que aparece en internet es que 22 árboles de aguacate pueden satisfacerlo y que un árbol de aguacate consume de 10 a 30 kilogramos de dióxido de carbono al año. Probemos si estos 22 árboles es un dato correcto. Retomemos con la reacción. Aquí quiero hacer una conexión con el punto anterior porque, como dice, el calcio presente en la tierra hace que exista una permeabilidad en la membrana y por lo tanto una regulación en los procesos metabólicos y en la producción del ATP. Esta reacción, porque lo mencioné, tiene mucho que ver con el ATP, porque necesita este ATP como catalizador en la reacción. Listo, volvamos a la reacción, está balanceada. Hay un promedio de 10 a 30 kilogramos por año de consumo de CO2 de un árbol. Esto depende de la edad del árbol, el lugar donde esté ubicado, el suelo, la presión, la temperatura. Entonces, para facilitarnos, vamos a hacer un promedio, 30 más 10 sobre 2, 20. Tomemos el dato de 20 kilogramos de CO2 al año. Y además de todo, sabiendo que son necesarios 440 litros de oxígeno al día para una sola persona, hablemos de los 365 días del año y nos sale este valor, que es el consumo de un año de oxígeno de una sola persona. Bien, los 20 kilogramos de oxígeno, vamos a hacer una conversión de kilogramos sobre gramo para cancelar gramo con gramo. Ya tenemos gramos de oxígeno en un año. Después hacemos una conversión a moles, entonces este es el peso molar del CO2, perdón, no del oxígeno. Ya lo tenemos en moles. Volvemos a la fracción molar, 6 a 6, simplemente se cancela. Ya tenemos en moles de oxígeno. Un mol de oxígeno, peso molecular de nuevo, son 32 gramos de oxígeno. Ya vamos en esta parte de la ecuación, pero ojo, al año, no cancelamos el año, hemos cancelado todas las unidades menos el año. Y esta es la densidad del oxígeno. Esto es 1.42 gramos de oxígeno en un litro de oxígeno. Ojo con las unidades, usualmente se suele ver gramos sobre mililitro, pero acá expresamos directamente así para evitarnos el último factor de conversión. Esto nos da el oxígeno que produce un árbol si consumiera 20 kilogramos de CO2 al año, en este caso hipotético. Como estamos hablando de un caso hipotético, dentro de un intervalo de 10 a 30, esto nos va a dar un dato, pero tenemos que tener en cuenta que tiene una tasa de variación, por lo mismo que mencionamos al comienzo. Por ello, si dividimos los litros de oxígeno de una persona al año sobre los litros de oxígeno de un solo árbol, nos va a salir la cantidad de árboles que van a tener que necesarios para suplir esa necesidad. Hablamos de 15.78, que es realmente cercano a 22 en cuanto a que tenemos en cuenta que este 10 a 30 es una variación. Podemos volver a realizar los cálculos con 30, volvemos a realizar los cálculos con 10, promediamos y vemos qué sucede. Seguramente nos va a seguir dando este 15.78, pero nos damos cuenta que el cálculo estimado es real. Obviamente no existe 15.78 árboles. Esto tendría que ser redondeado a 16, y 16 es cercano a 22. Hablamos de que es necesario la siembra de muchos árboles solo para suplir la necesidad de oxígeno humana de una sola persona. Lo siguiente que procede en el video es mostrar el proceso durante 3 semanas del árbol desde que fue plantado y el primer mes desde que se empezó a germinar la semilla para después ser pasada a la maceta. Gracias. Hablemos del seguimiento que se le dio a la planta. Pues obviamente se consumió un aguacate, se sacó la semillita, se revisó que la semillita luciera bien,
porque pues hay como semillitas que salen como aporreadas, entonces pues se miró que se viera como agradable y se llenó un cubito de agua eh, y se colocó ahí a esperar a que diera raíces. Eh, Esa es la primera imagen. En la segunda imagen estamos hablando de 2 semanas después. Vemos que pues la semilla luce exactamente igual. De pronto como un poco más húmedo el cascarón. eh, no hay presencia de raíces. Eh, yo empecé el proceso de la semilla antes de que fuera puesto el proyecto, por lo tanto no sabía que tenía que hacerle seguimiento y fue hasta que se empezó a hacer el proyecto que se le volvieron a tomar fotografías. La planta ya había crecido y se había trasplantado. Eh, Después, como aparece al comienzo del video, pues se trasplantó la planta en el conjunto residencial y se fue a mirar después de cada semana. La primera imagen corresponde al día en el que fue plantada, la segunda imagen, segunda semana y tercera semana. No va a haber cambios apreciables porque el aguacate es una planta que puede crecer hasta después de 20 años, puede llegar a su punto máximo. Tampoco es que tenga una vida muy larga y, y empieza a dar frutos entre los 4 y los 15 años. El promedio pues son los 10. Como se mencionó, tiene que ser cambiada de lugar porque cuando haga raíces es peligroso para la estructura del edificio. Muchas gracias por toda la atención al proyecto. Espero que hayan tomado conciencia y desean ustedes también plantar un árbol. Gracias.